Te adoramos, Jesús. Me lleva al perdón si le pido 2 o 3 segundos más sobre sus pies nuevamente. Me deja leer un versículo y se sienta. Pero como dije una vez, no voy a perder a esas costumbres que me ayudan a no olvidar delante de quien en este momento voy a hablar y voy a leer. Vaya a Génesis capítulo 41. Génesis capítulo 41. Versículo 40. Dice así en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: He aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Y lo hizo subir en un segundo carro y pregonaron delante de él: Doblad las rodillas. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Padre, gracias por tu palabra, es viva, eficaz y no retorna tras vacía. Ella hará aquello para lo cual tú le envías, Señor. Toda la gloria es tuya. Dame la sabiduría. Dame, Señor, esa sazón, esas palabras correctas para que tu pueblo sea edificado y realmente podamos salir, Señor, de ese monte que tú me has vuelto a ministrar sobre él y podamos ir a la tierra donde veamos tu gloria, tu poder, tu magnificencia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Amén. Puede sentarse. Si usted escuchó el programa, créame que la palabra de la semana pasada de dejar de dar vueltas alrededor del monte de Seir o el monte de Edom o la tierra de Esaú, la tierra de los amalecitas, continuó bastante trabajando en mi corazón esta semana, al extremo, ¿verdad? O al punto de llevarla a la radio y de ministrarla. En un momento todo el mundo decía, bueno, pues hoy van a haber llamadas porque el mensaje comenzó a ser uno quizás de motivación, de chispa, pero terminó de confrontación y me decía aún mi hermana, ¿cómo tú quieres que la gente llame si lo que hiciste fue confrontar y confrontar y confrontar? No está en uno. La palabra de Dios es la que confronta. La palabra de Dios es la que nos rompe. Y Dios sí desea que la iglesia deje de dar vueltas en esos asuntos que le competen. Cuando digo la iglesia deja de dar vueltas, me refiero a la organización, al grupo, nosotros reunidos, que caminemos hacia un propósito. Y me refiero también a usted como individuo. Dejemos esas cosas que nos están deteniendo. Y amado, no solamente para trabajar al Señor, sino de que la palabra que Dios ha dicho a nuestro corazón se dé. Dios ha dicho de muchas maneras que nos quiere bendecir. Y está en nosotros si aceptamos o no esa palabra. Y mientras estemos dando vueltas en el círculo, no vamos a poder ver esa gloria. Decíamos el jueves, y esto tengo que darle mérito de ese grupo que de repente se acerca a uno y comparte con uno. Ya estaba el hermanito Walker, estaba con nosotros ese día. Y de repente me pasa una notita en medio del programa y dice: pastor, usted acaba de decir 38 años, ¿te acuerdas? Y él a veces se resta su poquito y se quita su mérito y todo lo encierra en el chiste y en la broma. Pero Dios lo utiliza en ese momento y me recuerda otro pasaje en la Escritura donde hay un hombre al borde de un estanque por 38 años esperando que alguien lo haga bajar a las aguas. Qué manera más sutil de dar vueltas en el mismo lugar. A diario ese hombre era colocado a la orilla del estanque, pero no había nadie que lo bajara. Cada vez que venía el ángel y tocaba las aguas, él se quedaba donde estaba.
Oiga, qué mucho. Yo recibí tremendo impacto a través de esa palabra. Porque tengo otra manera más de decirle cómo es que usted pierde el tiempo dando vueltas en el mismo lugar, esperando que la otra persona cambie, esperando que la otra persona le haga, esperando que la otra persona le diga, esperando que la otra persona sea la que tome el primer paso, amado. Yo decía, bueno, quisiera tener otra hora más porque el muchacho me dio eso casi ya al filo del programa. Y aún así le robamos al técnico sus 5 minutos. Iglesia, o sea, hay tantas maneras en que usted tiene que confrontarse a sí mismo de esas decisiones que usted está tomando que lo hacen mantenerse en ese círculo estancado. Nadie entra, nadie sale de su vida y usted no ve la gloria del Señor. En respuesta a eso, créame que por eso estamos leyendo entonces este texto. Yo quiero dejarte saber qué es lo que hizo Jesucristo en nosotros. Quiero refrescarlo, quiero compartirlo de nuevo con usted, iglesia, porque es la única manera que tengo de que usted logre discernir qué usted puede hacer. Porque pensamos que no podemos salir de donde estamos. Nos restamos, nos coartamos y no podemos seguir así. La Biblia me dice, y permítame solo mencionarlo, Pablo hablando, las cosas que están escritas en esta palabra están ahí para que se aprendan de ellas. ¿Estoy bien, siervo o no? Usted la doctora en teología. ¿Estoy bien o no estoy bien? ¿Pablo dice eso o no lo dice? Que están escritas para que aprendamos de ellas. Me hubieras dicho que sí, yo no te tiraba la cascarita para que te rías conmigo. Están ahí, está escrito. Las cosas, el Espíritu las ha escrito ahí para que aprendamos de ellas. Entonces, si yo le hablo a usted en esta mañana de José, yo no puedo mirar esa historia como si estuviera ocurriendo simplemente por primera vez en mí. Yo no puedo seguir comportándome como si fuese la primera vez que se está escribiendo la historia de José en la Biblia. Ya está escrita, ya hubo un José. Ahora yo tengo que aprender de lo que vivió José, primero para imitarlo, segundo para evitar y tercero para alcanzar. Usted no puede decir, no, es que fíjate, pero es que José tuvo sus momentos de flaqueza. No, ya José los tuvo, pero ya está escrito para que yo no los tenga. Entonces, mientras yo siga jugando pero José le pasó, pero a fulano le pasó, ya eso pasó. Esto está escrito. Y si usted lo lee, no tiene que pasar en usted. No tiene. Ahí dice que luego de la experiencia de ser sacado de la cárcel, lavado, limpiado, vestido, se presentó frente a Faraón y ¿qué hizo? Pudo descifrar el enigma, descifrar el sueño. Y no solamente Dios le reveló el sueño, sino su interpretación. Fue tanto el impacto que Faraón decide qué. Entonces yo tengo rápido que cambiar y decir, ¿qué decidió Dios hacer con nosotros una vez nos salvó? Porque usted no está siendo salvo, usted ya fue salvado. En la cruz del Calvario la humanidad entera fue salva y perdonado su pecado. La humanidad entera fue salvada y perdonado su pecado. Pastor, ¿y por qué la gente está afuera haciendo eso? Porque no lo quieren reconocer. Pero nosotros lo reconocimos. Y a lo que hemos reconocido su perdón y la salvación, tenemos que entonces actuar de una manera. ¿Por qué? Ahí dice que José fue colocado en un lugar con tanta autoridad que solamente se le privó ¿de qué? Del trono de Faraón. Ahí dice que lo pusieron a un nivel de autoridad que solamente Faraón estaba por encima de él, su trono. O sea que, amado, a nosotros se nos ha dado una autoridad que la única persona que está por encima, ¿quién es? Cristo. Se nos ha dado una autoridad. Ahora, ¿qué está diciéndole él? ¿Para qué se dio esa autoridad?
¿Para qué se le dio esa autoridad? ¿Por qué Faraón tenía que inmediatamente recibió aquella impresionante revelación y reconoce que en ese hombre había un espíritu, como él dice, de los dioses? ¿Por qué se le tenía que dar esa autoridad? Para poder ejercerla subsecuentemente y resolver el problema que iba a impedir que tanto Egipto como el mundo conocido muriera. Porque venía una catástrofe, venía un acontecimiento sin igual, y se le tenía que brindar toda la herramienta para que el hombre pudiera desenvolverse. Juguemos con estos cositos porque me turba y yo quedo desenfocado totalmente. Vuelvo. Me disculpa, ¿no? El me corta a mí acá. Vuelvo y repito. Se le dio una autoridad para que pudiera desenvolverse y resolver un problema que estaba a punto de acontecer. Cuando yo vengo a Jesucristo, me dan ¿qué? Se me entrega una salvación. Lo acepté y lo que ya estaba hecho se me entrega. Mira, tú eres salvo. ¿Cómo? Señor, ¿de verdad? Sí, ya yo te perdoné y te reconcilié con el Padre hace 2000 años. ¡Qué tremendo! Ok, ¿y ahora qué sigue? Pues yo te estoy dando una autoridad para que puedas desenvolverte en este mundo hasta que yo recoja mi iglesia. Entonces, sobre usted hay una autoridad. Y por eso, la semana pasada ya yo pudiera comenzar a entrar de lleno un mensaje y decirle: usted tiene la autoridad para evitar seguir dando vueltas en el círculo de la vida en que usted se encuentra. Y con eso yo pudiera sencillamente detenerme. ¿Por qué? Porque luego le traigo lo que dice el apóstol Juan o el evangelista Juan, que nos dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Ahí yo puedo resumirme. No lo voy a dejar ahí, ¿verdad? Usted me conoce. Por ahí yo lo puedo resumir. Usted recuerda en el día de hoy o recibe la revelación en que usted tiene una autoridad que sobrepasa todo nivel, excepto el de Cristo. Usted tiene una autoridad delegada que le pudiera ayudar a usted a desenvolverse en las situaciones que va a pasar en el mundo hasta que Cristo venga. Y como yo se lo estoy diciendo, la verdad no de mía, de Carlos Santiago, ni del pastor, sino de la Biblia, de la palabra, lo hará libre. Lo hará libre. En vano, le digo más. A veces nos confundimos porque no entendemos. Ya Cristo como Salvador me salvó. Pero cuando yo leo el pasaje en Juan 8, donde habla de que, y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No dice Salvador, dice Hijo. ¿Por qué? Porque ¿quién está sentado ahora a la diestra del Padre? ¿Sobre quién está encima de mí? El Hijo. Ya el Salvador fungió. Ya lo ejerció. Ahora de nuevo, el Hijo. A la diestra del Padre. Sobre quien toda autoridad del Padre puso. Y ese Hijo me dio a mí, delegó sobre mí, esa autoridad. Y me dice: mira, te he puesto en lugares, ¿qué dice la palabra? Espaciosos, celestiales. Te he sentado en lugares celestiales con toda autoridad para que venzas, para que puedas, ¿qué entonces, amado? ¿Autoridad para qué? Para que grite. ¿Para qué? Para que salte. ¿Para qué? ¿Para hacerme millonario? No, para desenvolverme sobre la faz de la tierra y preservar la vida de los míos y de la humanidad conocida. Bendito sea el Señor, porque eso fue lo que pudo hacer José. José no estaba solamente salvando el mundo conocido al ejercer la autoridad sobre Egipto, sino que salvó también a su familia. Amén.
entonces yo pudiera aprender y, como dije, desenvolverme como aquí dice, no dando espacio a la duda, porque ya está escrito. ¿Qué sucede con este hombre? Y lo hemos repetido sin número de veces. Antes de volver a este dato, déjeme solo refrescarlo. Estoy viendo un hombre que, mire, cuando llega a este tiempo, yo me puse a sacar el cálculo. Y este joven ya tenía 30 años cuando es que se le otorga esta autoridad. Y él desde los 17 años comenzó a vivir lo que llamaríamos su calvario. O sea, fueron 13 años de penumbra, fueron 13 años de oscuridad, fueron 13 años de lucha, de adversidad. Pero finalmente vio la luz salir, vio Dios honrarle, amado. Entonces yo necesito internalizar eso. No se trata de corto tiempo, no se trata de estrechez. Hay un tiempo señalado que yo no sé, pero si yo persevero en el Señor, ejerciendo mi autoridad, yo voy a poder vencer. Porque a diferencia de José, cuando usted viene al Señor y comienza a vivir esos años de penumbra, de tristeza o de lucha o de adversidad, ya usted tiene la autoridad que tenía José. Quiere decir que usted puede vencer el que sus hermanos lo vendan. Usted puede vencer el que sus hermanos lo traicionen. Usted puede vencer de que sus hermanos se burlen. Usted puede vencer que los hermanos se rían en su cara cuando usted le cuenta los sueños. Así le sucedió a José. La gente que hizo, ¿qué hicieron sus hermanos? Le contó el primer sueño y sus hermanos se rieron en la cara. Su papá, como todavía no lo habían mencionado, porque estamos todavía hablando de los manojos, ¿qué hicieron? Su papá se quedó callado, pero después volvió y le dijo: he vuelto a soñar, las estrellas, el sol y la luna se han postrado delante de mí. Su papá dijo: espérate, ya me estás metiendo en el sueño. ¿Qué tú me estás diciendo? Yo no sé. Oiga, ¿cuántos entonces aquí pudieran haber visto en su vida un episodio como ese? De que la gente se burle, se ría de nosotros, se mofe, dude de nuestra capacidad, dude de nuestros sueños, los trate de aplastar. Y la Biblia dice que José pudo sobrevivir a eso. Entonces yo te digo hoy, tú que piensas que no se puede sobrevivir y quieres quedarte dando vueltas en lo mismo, tienes autoridad de parte de Dios para sacudirte en esta mañana y continuar hacia adelante. Amén. No hay por qué seguir postergando, tratando de resolver lo que ya no se puede resolver porque ya pasó. José no entró, no regresó a la casa. Espérate, Señor, déjame resolver con mis hermanos primero, que yo vengo ahora a resolver lo de los graneros. Espérate, voy para allá. Y voy, mira, usted tiene que entender que aquellos sueños eran... Usted no tiene que hacer eso. De eso se encarga Jehová. Usted no puede resolver la que ya pasó, porque el que endereza lo que está torcido y restaura lo que ya pasó se llama Jesucristo. Eso le corresponde al que está por encima de usted. Usted, la autoridad que usted tiene es para qué, es para continuar derecho y hacia adelante a conquistar lo que les pertenece. No podemos seguir. Entonces vemos a un José que aun cuando lloró, pastor, es que usted no entiende lo que se sufre en el corazón. Yo no lo entiendo, pero el que está por encima de ti lo entiende. El que está por encima de ti lo entiende. Ese sí te comprende. Ese sí sabe que estás llorando. Ese sí sabe que estás sufriendo, pero te dice: te he dado autoridad para que camines. Te he dado autoridad para que sigas. Camina, da el paso, sigue. Pero es que, Señor, da el paso, que de los tuyos me encargo yo. Da el paso. Entonces, ahí está José. Y usted dirá: pastor, pero después de los sueños y de la burla y de la mofa y del escarnio y del señalamiento y de la crítica, lo tiraron, como dirían en el campo, en el joyanco, en la cisterna, en el hueco.
Y sabes, vi una película, una serie que estaban dando recientemente en el 6. Solo vi un programa porque fue, yo creo que 2 días antes del viaje. Y me quedé impresionado porque tiraron a José en un hoyo. Y usted sabe que la Biblia dice que su hermano Rubén salió a buscar ayuda. Y allí está Judá, le dijo a Judá, no dejes que hundan a nuestro hermano. Y Judá se vio en la situación difícil de que o lo matan o lo tiran. Y él dijo, tírenlo. Y de repente veo a un jovencito allá abajo, sin manera de salir, mirando la oscuridad de la cueva, del hoyo, de la cisterna, dígalo como sea, llorando. Y me empecé ¿sabe lo que empecé a recordar? Gente que al sol de hoy la oscuridad les da miedo. Gente que al sol de hoy todavía las tinieblas lo hacen llorar, lo quebrantan, lo estremecen, le asustan. Oiga, amado, había un niño allí tirado, 17 años, en esa situación, llorando. Alguien que me ayude, llamando a los hermanos, escuchándolos afuera. Oye eso, óyelo, estás en el hoyo. ¡Auxilio! Y oye la voz afuera de gente que dice, no lo vamos a ayudar. ¿Qué hace? ¿Qué hace, Gladys? Tú estás pidiéndome auxilio y yo acá afuera te estoy mirando cómo te pudres, pero no te ayudo. Me perdonan el español un poco explícito en la enseñanza de esta mañana. Pero ¿sabes qué, Gladys? Que aún en el hoyo de tu vida, Dios te ha dado autoridad para caminar. Es que está en ti el querer caminar y dejar de justificarte. Ok, ya te sanaste. Ya. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Ya te sanaste. Hace 6 meses atrás la excusa era no he sanado. Ya me sané. ¿Y ahora? Ahora Dios te dice camina. Te di autoridad para caminar. Ya te sané. ¿Qué vas a hacer? Me quedo en el hoyo. Dígame a alguien algo. Me quedo en el hoyo. No, tengo autoridad. Solamente hay uno por encima que se va a encargar de resolver. Pero yo no me voy a quedar en el hoyo. Yo no me voy a quedar en el hoyo de la vida. Todo el mundo me dejó, los estoy escuchando, están celebrando mi muerte, están celebrando mi caída, pero yo no me voy a quedar en el hoyo. Yo me voy a levantar, tengo autoridad para levantarme. Se me ha dado autoridad para levantarme. Dios me está diciendo, solo yo estoy por encima de ti. Te delego toda la autoridad para que la ejerza y llegues al destino que he señalado para ti. Es tiempo de ejercer una autoridad que hay en nosotros. Es tiempo de vencer un pecado. Es tiempo de vencer un recuerdo. Es tiempo de vencer y de conquistar heridas que nos han detenido hasta ahora. Actitudes que lo que nos han hecho es daño. Tanto estuvo, yo creo que ese joven gritando, no se rindió. Sáquenme de aquí, sáquenme de aquí. Ellos decían que no, sáquenme de aquí. Me parecía ver a Bartimeo. La gente decía, cállate. Y él gritaba más duro, hijo de David, ten misericordia de mí. Cállate, hijo de David, ten misericordia de mí. Cállate, que no me callo nada. Voy a callar las voces que me han paralizado. Voy a callar las voces que me han silenciado. Tengo autoridad para gritar más duro que ellos hoy. Voy a hacerlo. Tanto estuvo gritando que Dios trajo a aquel joven de vuelta. Y cuando volvió Rubén, ya no estaba aquí. ¿Qué pasó? Ya no estaba en el hoyo. Cuando volvió Rubén, porque dicen que empezó a vagar, tratando de buscar algo con qué sacarlo. Ya lo habían sacado. Dice un refrán que el que persevera alcanza.
Tanto gritó, no me voy a rendir, no me voy a rendir. Me traicionaron, me hicieron daño, me han tirado en ese hoyo, pero algo va a pasar. ¿Se acuerdan de Agar? Dice la Biblia que Dios escuchó el grito del hijo. Dios escuchó los gritos de Ismael que debajo de un árbol lloraba. Ay, 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 ay. ¿Y qué pasó? Dice la Biblia que Dios le dijo a Agar: vete, levántate y toma el muchacho, porque ella ha escuchado su grito. ¿Sabe qué? Que Dios también escuchó el grito de José y pasó una caravana de ismaelitas. Y yo no sé cómo Dios lo hace, pero Dios lo hace. Y cambió el plan en la mente de aquellos hombres y dijeron: no lo dejemos en la fosa, vamos a sacarlo y lo vendemos como esclavo. Ay, es que yo sé que usted quiere llegar al final de la historia, pero ¿por qué no se divierte el proceso como yo aquí, que es lo que quiero es explotar? Porque usted no se celebra el final. O sea, ¿me estás entendiendo? O sea, lo que te espera dentro del hoyo es la muerte, pero tú vas a seguir gritando y estás moviendo el cielo a tu favor. Hello, alguien que lo acepte entonces. Deme uno. Tengo la alternativa de sentarme a llorar. O tengo la alternativa de pararme y gritar: ¡no me dejen aquí! ¿Cuál tú vas a hacer? Pobrecito de mí. Pero yo que soy tan bueno. Yo no he hecho nada malo. Yo soy tan bueno. Ay, si yo tanto que los ayude. Si yo lo que fue traerle unos quesitos y una leche. Yo le traje un sobao, un pancito sobao ahí del comandante. Y traje una cuartita de café. ¿Por qué ellos me hacen eso? O yo voy a gritar. Tengo autoridad para levantarme y no caer en la depre. Tengo la autoridad para levantarme y no caer en la depresión, en la tristeza, en la congoja. Tengo la autoridad para gritar. Tengo la autoridad para recordarme de un pasaje bíblico que me dice que había un niño que aún a su corta edad gritó y el cielo lo escuchó. Y el cielo se movió a su favor. Sacaron a José de la cisterna. Alguien dígame, sacaron a José de la cisterna. Y cuando llegó Rubén, no, ya no está. Porque Dios tiene cuidado de nosotros. Pastor, ¿por qué hace hincapié en Rubén? Porque Rubén era el hermano mayor, era el que le correspondía cuidarlo. Pero por encima de Rubén estaba el trono de la gracia. Pero sé que no le gusta la historia porque lo vendieron como esclavo. Y llegó a casa de Potifar. Y en casa de Potifar comenzó a hacerlo todo bien. Y a veces nosotros como que decimos: ay, llegamos al mejor lugar. Ya se quedó el pasado. Yo he visto a gente, amado, que cometen errores en su vida. Y vemos, de repente toman decisiones y se van y se van. Y uno los ve a la distancia que florecen. Pero a nosotros se nos olvida que florece, que la flor del campo un día es y mañana deja de ser. Y cuando menos yo lo espero, recibo la noticia de la caída. Y yo digo: Señor, a la verdad que eso duele. Eso entristece. Entonces lo veo ahí en casa de Potifar. Y todo lo más bien, y todo lo más bien, y todo le está saliendo bien. Hasta el día en que se encontró con una mujer de frente. La mujer le arrebató sus vestiduras y se quiso acostar con él. Pero yo estoy diciendo en esta mañana que tengo una autoridad sobrenatural sobre mí. Yo no tengo por qué caer en fornicación. ¿Por qué? Porque la Biblia escrita está para que yo no caiga en fornicación. La Biblia escrita está, dice la Biblia que José salió corriendo. Él no tiene lo que yo tengo ahora, bendito sea el Señor, porque en mí habita el Espíritu Santo que me da toda autoridad y me recuerda que el único que está por encima de mí es Cristo. Quiere decir que debajo de mí está la fornicación, debajo de mí está la fornicación. Allá yo la puedo pisar y yo puedo salir corriendo, yo puedo escapar, yo puedo huir. Yo no tengo que por qué ser esclavo. Y dice la Biblia que salió corriendo, hizo lo correcto. ¿Y qué pasó? Lo señalaron como quiera, lo marcaron como quiera. Tú tienes que permanecer en lo que has creído.
José me enseña que yo puedo permanecer en lo que he creído. ¿Por qué me digo eso? Porque aun cuando Potifar le dijo, no, yo le voy a creer a mi mujer, tú eres un sinvergüenza y te voy a meter en la cárcel. Él permaneció, bendito sea el Señor. Hay una autoridad que te lleva a permanecer sobre el pecado en esta tierra. La computadora me pone un site y me envía la pornografía. Lo he dicho aquí, yo abro el banco, hago transacciones y allí sale la galleta o el pop-up. Y empieza la seducción y ¿se siente solo? Mujeres en internet para ti. Y allí está la basura. Y con un clic y nadie me ve. Mentira, porque los ojos de Jehová están contemplando qué yo estoy haciendo con la autoridad que se me ha delegado. ¿Qué estás haciendo con la autoridad que te di? ¿Qué estás haciendo con la autoridad que te di? Con cualquier... Es que yo soy débil. Ay, pobrecito de mí. Reviéntala contra el piso. Y este Señor que mucho pecado trae a nuestra vida, ¿verdad? Porque este es más fácil. Este te encierra en uno. Y hago lo mismo. Yo aquí pago las cuentas y de repente sale la galletita. ¡Pim! Mujeres en bikini para ti. Ay, pero yo puedo ver una. Gladys, una. Dame permiso. José salió corriendo y Potifar lo metió en la cárcel, pero ese hombre no cambió su postura. Y se nos olvida que la Biblia dice que Dios honra a los que lo honramos. Dios honra al que le honra. Y le tratamos de decir a Dios, Señor, es que yo ando con un grupo que habla malo y ando con los panas y hablan malo y el chiste colorado y el chiste violeta. Escapa por tu vida, tienes la autoridad. Tienes la autoridad porque vuelvo y le repito, yo quisiera cambiar y ponerle un mensaje donde yo le dijera que es bueno hacerlo todo porque somos más que victoriosos y somos más que bendecidos, pero mentira, no puedo cambiar el evangelio. El que se está formando en nosotros es santo y el mundo está obligado a ver al que se está formando en nosotros, y la única manera que tienen para ver al que se está formando en nosotros es el que nosotros ejerzamos la autoridad para que esta carne se someta. Hay una autoridad para que esta carne se someta y poder vencer los recuerdos, vencer el pecado y vencer tantas cosas que nos detienen. Si no comienza a hablar de actitudes. Por ahí me estaba testificando una dama, me dice, yo estaba bien cansada anoche. Yo también. Pero esta mañana yo me hubiera quedado. Y gloria a Dios porque la pusieron a dar clase. Porque ahora puede testificar que conoce al Dios que renueva la fuerza. Y por eso es que a veces dicen, no, pero es que tú eres muy diferente. No, no es que yo no soy diferente. Es que quiero que conozcas lo que yo he conocido. Y yo he conocido a un Dios que por más cansado que estoy me levanta. Y me ha dado autoridad para vencer el reloj. Y mire, amado, créame, qué triste evangelio es ese. Cuando yo puedo decir tranquilamente, hay pastores que el único día que yo tengo para dormir es el domingo. Usted tiene que esperar por mí. No. Pues yo no sé tu evangelio, pero mi evangelio me dice que en su presencia hay plenitud de gozo y que ahí hay renovación de fuerza. Y que Dios renueva mis fuerzas en ese lugar. Y que el Dios que yo le sirvo es más fuerte que una alarma. Y que el Dios que yo le sirvo es más fuerte que un paycheck. Porque usted se levanta en la semana porque le van a pagar. Pero yo le estoy hablando de un Dios que le va a dar suplir 100 veces más de lo que usted está ganando hasta ahora. Entonces no nos damos cuenta de la autoridad que tenemos. Tenemos poder para vencer el pecado, tenemos poder para vencer las actitudes, tenemos poder para vencer los hábitos, para vencer las costumbres, y seguimos igual. Dice la Biblia que José, estando en la cárcel, pudo haberse deprimido igual, pudo haberse sentado
pero tú viste, y yo me he portado bien. Si yo lo que hice fue defender a su esposa, él me dijo, yo cumplí la palabra, Evelyn, tú no entendiste eso. Si él me dijo que toda la casa era mía menos su mujer, y él no se dio cuenta que yo lo que hice fue defenderme de su mujer. ¿Y por qué él me hacen eso? ¿Y por qué me pasa esto? Él no hizo eso en la cárcel. Dice la Biblia que estando en la cárcel comenzó a servir. Al punto que el carcelero dijo, sigue corriendo tú la cárcel. Sigue tú corriendo la cárcel si lo haces mejor que yo. O sea, yo te superviso, tú haces el trabajo y yo cobro. Aleluya. Qué negocio. Y se puso a correr la cárcel. Y dice que la cárcel corría muy bien. Todo el mundo desayunaba, todo el mundo almorzaba, todo el mundo cenaba. Y los presos no se levantaban en contra del reino. Y una de las mañanas cuando hacía su ronda apareció ¿quién? El copero y el panadero. Y ya usted sabe que se prestó a la conversación. Y el copero salió airoso y allá el panadero dijo, déjame ver si me cuelo en la guira. Pero resultó que el panadero no había oportunidad. A ese le cortaban la cabeza. Y así fue, le cortaron la cabeza 3 días después mientras restauraban al copero. Cuando el hombre salió por la cárcel, José le dice, ¿te puedes acordar de mí delante de Faraón? Y él le dijo, sí, claro, ¿cómo no? ¿Cuántas veces te han dicho eso? Sí, claro, no te preocupes, yo no me voy a olvidar de ti. Pero que sabes qué, que Dios te da autoridad para vencer aún los que se olvidan. Dios te ha dado autoridad para vencer a aquellos que no te agradecen. Dios te ha dado autoridad para vencer a aquellos que te lastiman. Dios te ha dado autoridad para vencer a aquellos que te murmuran. Y pasaron los años. Y qué hermoso saber que aun cuando los hombres se olvidan, Dios no se olvida. Y Dios se acordó de él. Dios se acuerda de ti. Yo me lo estoy gozando con 2 o 3 que están conmigo entendiéndolo. Y yo digo, rayo, y los demás. Me he quedado lelo pensando, y los demás entenderán lo que yo acabo de decir. Dios se acuerda de ti. Ayer discutíamos la palabra y de repente, créanme que yo estaba acostado, lo vieron en Facebook, la hermana Elizabeth, que tanto amo, me publicó así acostado cuán grande soy. Y entonces ella, momentos después de esa foto, nos sentamos y empezamos a hablar de la palabra. Y cuando alguien habla conmigo de la palabra, yo eso no sé, eso es demasiado para mí. Eso es demasiado. Es tan lindo experimentar lo de Dios. Y empezaron a hacerme unas preguntas y en una yo me quedé como que, Señor, no tengo respuesta. Y en ese esperar la respuesta de Dios fluyó. Y comenzaron a fluir unas verdades. Y se pegó Ricardo y se pegó Judy, vino el otro Ricky, pegó la hermana Edda y estaba todo el mundo en ¿qué está pasando? Ahí está pasando algo. Y de todas las preguntas tiraron otra. Y en medio de todo lo que estábamos hablando, miren y me dicen, dice la Biblia que Dios se acordó de Noé. ¿Qué fue? Que Dios olvidó a Noé. Porque la Biblia eso es lo que dice. La Biblia dice que Dios se acordó de Noé. ¿Qué fue? Que lo olvidó. ¿Qué es? Que ese sentimiento de tu corazón es cierto. Dios se olvida de su pueblo. No, amado. Y me quedé por un instante de nuevo. Yo decía, espérate, ¿verdad? Pero el Espíritu no se hizo esperar. Lo primero que me recordó es que ahí no dice que se recordó. Ahí dice que se acordó. Dios no se olvida de ti. Amén. Amén. Problema tengo. Dios no se olvida de ti. Ahí la Biblia dice que se acordó. O sea que dentro de estar consciente de él se acordó. ¿Y de qué se acordó? De las obras de Noé.
Aleluya. De su permanencia, de su fidelidad, de que había creado el arca cuando todo el mundo se burlaba, de que había predicado por 100 años. Acuérdese que no son 120 años como se le ocurrió decir a labranza. Son 100, ¿sabe, hermano? Pero Dios se acordó. Dios se acordó. Dile a tu corazón que Dios se acuerda de ti. Entonces, ¿se acordó Dios de quién? De José. ¿De qué se acordó de José? ¿Lo había nublado? ¿La cárcel lo había borrado? ¿La casa de Potifar lo había borrado? No. Los ojos de Jehová estaban sobre José. Pero Dios se acordó de la fidelidad de José. Dios se acordó de que ese hombre había sido fiel y había permanecido. ¿Sabe, amado? Dios está esperando que su iglesia permanezca en la autoridad que se le ha dado. Dios está esperando que tú ejerzas la autoridad que se te ha dado para que puedas experimentar lo que es que Dios se acuerde de ti. Dios no se ha olvidado, pero está deseoso de acordarse. ¿Usted sabe lo hermoso que es eso? Que de repente te des cuenta que Dios se acordó. Pastor, explíquelo mejor. Usted se imagina que en medio de su dolor, estando en la iglesia, por más que sea, de repente Dios mire y traiga a alguien y te diga de frente: ¿sabes que te amo? Y usted rompa a llorar y yo rompa a llorar y diga: ¿qué es esto? Eso es que Dios se acuerde de usted. Es esa visitación cuando usted menos la espera. Es ese detalle de Dios que te dice: no estás solo. No estás sola. Yo estoy contigo. Se acordó Jehová de José. Y puso un sueño en Faraón. Y nadie lo podía resolver. El hombre no se acordaba del sueño. Por más que trataba la cuestión, él le decía a todo el mundo: mira, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? Unos manojos, ¿qué es esto? Unas vacas. Nada, no pasaba nada. José, el copero se acordó, para dar el detalle correcto. El copero se acordó y dijo: he pecado contra el cielo y contra ti. Porque hay un hombre en la cárcel que cuando tú me encerraste me dijo la interpretación de un sueño que tuve. No dilaten más, búsquenlo. Le cambiaron las vestiduras. ¿Sabe que cuando tú ejerces correctamente la autoridad, Dios manda que te cambien los vestidos? Bendito sea el Señor. Cuando tú ejerces la autoridad de Dios correctamente para prevalecer, para permanecer, para preservar vida, Dios cambia tus vestidos. Dios los cambia y te pones vestidos reales. Bendito sea el Señor. Y fue bañado y fue afeitado y fue presentado ante Faraón, y allí hubo la discusión, y usted ya sabe la revelación del sueño, la información que dio del sueño, ya que el hombre dijo: espérate, que no hay nadie como él, no hay nadie como la iglesia, amado. Allá afuera no hay nadie como la iglesia. Habrán podido, ahora mismo darán sus respetos a un Nelson Mandela, y yo también puedo respetarlo como hombre, pero nada como la iglesia sobre la faz de la tierra, a la que le ha sido delegada la autoridad de lo alto. Es a nosotros que nos deberían de estar escuchando. Es a nosotros que nos deben de estar preguntando y buscando la alternativa. Podremos seguir oyendo analistas políticos. ¡Basura! La autoridad la tiene la iglesia. Y nosotros somos los llamados a discernir los sueños. Nosotros somos llamados a interpretar los sueños. Nosotros somos los que estamos llamados a interpretar los cielos y los anuncios que dan los cielos. Pero estamos sumergidos dando vueltas alrededor del monte de Seir. Estamos sumergidos dando vueltas, entreteniéndonos, haciendo intercambio. Tú me das y yo te doy. Hoy voy a comprar un PlayStation 4. Hoy voy a dar de vuelta el 3. Yo quiero el 4. Yo quiero ahora el S, qué sé yo qué. Y yo voy a vender el otro. Y yo quiero esto. Y yo quiero aquello.
Y estamos entretenidos haciendo intercambio. Y Dios gritando: ¡basta ya de dar vuelta! Deja de hacer intercambio. Ayer me resultó cómico algo al final del bazar. Y tranquilo porque yo participé. Pero en una yo dije: mire, bótenme la mitad de los ganchos de ropa porque tenemos un montón. Allá trajeron como 4 cajas llenas de ganchos allá afuera. Y sale y la hermano y sacar un gancho. Y yo las miro en el afán de sacar el gancho. Y nos reímos y la pasamos. Como puso Ed, esta iglesia está hasta para botar basura hacemos fiesta. Pero una hermana dijo: no se preocupe, pastor, que cuando hagamos limpieza para el próximo bazar se los volvemos a traer. ¿Tú fuiste? Yo dije: o sea que nosotros cogemos más porquería para devolver porquería. Y lo cómico es que yo también me llevo unos cuantos ganchos de ropa. Pero yo no me los llevé para devolverlos. ¿Usted sabe para qué yo me los llevé? Porque cuando yo estoy descansando en algún momento frente aquí el bejuco grande que tengo allí, un televisor, o estoy leyendo la palabra, mi esposo está lavando y se le ocurre: tráiganme los ganchos de ropa de todos los cuartos. Uy, en el momento en que yo no quiero levantarme, pues ahora yo le llevé una pila de ganchos para que cuando ella esté lavando disfrute sus ganchos. Mi amor, te regalé ganchos para que los disfrute. Tengo autoridad para sacármelos. Y me lo saqué. Regrese acá, iglesia. Quería romper el hielo porque los veo tan asustados que yo digo: rayo, vamos al mar. Pero ¿hacemos o no hacemos eso? No reciclamos las cosas. Vamos, vuelva a engranarme el programa. Y reciclamos el problema y lo reciclamos. Y ahora con la tecnología, yo quiero una computadora ahora, que si una era, que si la quiero mini, que si la quiero iPad 2, que si la quiero tal, que si la quiero más cual. Que si la quiero con la pantalla tal, que si la quiero con la pantalla menos cual, que si la quiero con esto, con aquello, lo otro. Estamos entretenidos haciendo negocios con el monte Seir. Dígame si es cierto o no. Y se nos está olvidando que hay una autoridad sobre nosotros para hacer la diferencia. Entonces imagínese a José. La Biblia dice que fue puesto en un auto, en un carro, en un carruaje. Lo pusieron en un Mercedes, lo pusieron en un BMW, yo no sé. O lo habrán puesto en un Yari, o lo pusieron en un, no sé, pusieron en la que yo tengo en casa allí. Y lo pusieron y le dieron vuelta y le dijeron a todo el mundo: saluden aquí al segundo de Egipto. Y Jesucristo se encargó, amado, de ponernos a nosotros en honra. Somos el segundo en Egipto, solo está Él por encima. El que está por encima de nosotros es Cristo, no es ni el presidente ni el gobernador. Y mientras seguimos haciendo trueque con ellos siguen ganándonos el terreno. Entonces imagínese a José que se haya puesto a discutir de que las cosas no estaban resueltas. ¿Qué fue lo primero que hizo José? ¿Alguien se acuerda? Inmediatamente que terminó aquello, le dieron esposa, tuvo unos hijos, declaró una palabra profética sobre su vida. El primero lo hizo sanar en la tierra de su aflicción. El segundo, Dios lo hizo fructificar en la tierra de su aflicción. Inmediatamente hizo granero. Hizo provisión. Y yo he dicho aquí una y mil veces: yo no quiero que tú estés aquí para yo contabilizarte. Yo no quiero que tú estés aquí para yo llenar esto y tener que ir una justificación. Yo estoy aquí para que tú llenes el granero de tu vida, de la presencia del Señor, del maná que viene del cielo. Hagas provisión para el día malo. Se lo he advertido y una y mil veces. Cuando viene el día malo, entonces me critican, me señalan, entonces dicen que yo estoy mal. José no perdió el tiempo, usó su autoridad para ser granero. Pregúntate si tú tienes autoridad para ser granero. Pregúntate si sobre ti hay provisión. Mismo Pablo dijo en la carta de Filipenses: yo quiero que de vosotros haya tesoros en el cielo.
Tiene que haber graneros. ¿Con qué me presentaré delante de Dios? ¿Con quejas? ¿Con sinsabores? ¿Con críticas? ¿Con señalamiento? No. La autoridad se nos ha sido dada para que nos podamos desenvolver en la tierra. Y Dios está esperando que te desenvuelvas y que aprendas de esta experiencia. Y José te enseña que luego que él pudo quizás salir y decir: mira, este es el mundo, espérate, manos a la obra, derecho y hacia adelante, voy a poner las cosas en orden. Hizo granero y empezó a llenarlo y llenarlo, y por 7 años llenó granero y llenó granero, y no se cansó de hacer lo correcto. Y vinieron los 7 años de escasez. Y poco a poco comenzó a sentirse. Y llegó el momento en que dice que comenzó a abrir los graneros. Y empezó a vender. Hasta que un día, dentro de esa, llegaron sus hermanos. Mira quién viene ahí. Wow. ¿Puedo hablar en español de nosotros? ¿Me da permiso? Él vivió lo que nosotros un día vamos a vivir, porque Dios dijo que los que se han ido van a volver. Entonces nosotros, en vez de seguir haciendo trueque en Seir, deberíamos estar llenando los graneros, para que cuando regresen los que tienen hambre y se están muriendo, tengan que comer. Porque el sueño era que aún las vacas flacas se iban a comer a las gordas y no se iba a notar el cambio. Quiere decir que si tú no haces provisión, aunque estés lleno, cuando llegue el que está muerto, te drena. Uy. Yo lo oyó. ¿Sabe que poca gente me cree cuando yo digo eso? Y yo me rompo la cabeza buscando cómo decirlo. Cuando una persona llega enferma a tu lado, te drena si tú no estás preparado. Por eso yo he dicho aquí que tenga cuidado cuando usted dé consejería. Tenga cuidado cuando usted lo llaman. Cuando usted lo llama con un celular, usted se achicharra el celular. ¿Sabía eso? ¿Verdad? Que usted se achicharra con la onda. Pero cuando usted se pone a oír lo que no tiene que oír de personas que Dios dijo que iban a volver porque tienen hambre, y usted no está preparado, no solamente se achicharra su oído físico, sino el interno, el del alma. José hizo provisión y preparó los graneros y los comenzó a abrir poco a poco. Y cuando llegó el momento, sus hermanos se aparecieron y él cogió y les llenó sus sacos de comida. Y no se identificó, lo dejó todo bien. No era tiempo de hablar, no era tiempo de conversar, no era tiempo de más nada. Indagó, los manipuló en el proceso. Les dijo: mira, ¿y ustedes quiénes son? ¿Son espías? No, somos de la tierra de allá, del Jordán. Somos de gente, somos siervos tuyos, somos de nuestro padre Jacob. Y él vive, sí, vive. ¿Y tiene un hermano menor? Sí, tenemos un hermano menor. Ok. Ya usted conoce, los dejó ir. Se quedó Simeón. Tiempo más tarde tuvieron que volver porque llegó la hambruna. Puede ser que al principio no se engrane. Puede ser que al principio no haya la conexión que debe de haber, pero siempre Dios se glorifica. Y hubo otra vez la hambruna y otra vez tuvieron que regresar. Esta vez trajeron a su hermano. En esta ocasión José se comienza a turbar, se comienza a compungir, comienza a sentir el proceso de Dios en su vida. Y dice la Biblia que en aquella ocasión sacó a Simeón, los tuvo a todos, los sentó en una mesa, mandó a todo Egipto a salir de aquel lugar y se reveló a sus hermanos.
Pastor, ¿qué significa eso en mi vida? Hubo una restauración de una familia. Y aquí hay gente que necesitan ver su familia restaurada. Aquí hay padres que tienen que ver a sus hijos reconciliados con ellos. Y aquí hay hijos que tienen que ver a padres reconciliados. Aquí hay esposos y esposas que se tienen que reconciliar. Aquí hay tratos de Dios muy callados entre ustedes, ¿sabe? Y que por más que se ha querido proyectar una enseñanza desde este altar, usted ha resistido poniendo una barrera para no recibir ese mensaje. Y yo no sé si en esta mañana usted lo está recibiendo. Usted tiene la autoridad. Usted tiene una autoridad para vencer y dejar de estar viviendo, dando vueltas alrededor de un círculo vicioso. Usted tiene una autoridad para dejar de estar haciendo negocios con el mundo y comenzar a darse cuenta de lo que Dios ha querido hacer en su vida. Y que Dios lo que ha querido es bendecirlo, porque Dios no vino a destruir a la humanidad. Dios vino a reconciliar la humanidad con el Padre. Y al reconciliarla con el Padre, las cosas volvieron como al principio, amado. Como al principio volvieron. A un momento de bendición. La iglesia debería de ser el Edén. La iglesia debería de ser, aunque es un lugar de pecadores arrepentidos, debería de ser el Edén, donde aquel mundo quisiera volver a entrar. Pero mientras estemos haciendo negocios con ese monte, no. Así que en esta mañana, tratando de cumplir lo que le dije al principio, no lo voy a dilatar más. Si quieren recordar a otro hombre que fue puesto en gracia, mediten lo siguiente. Daniel no se contaminó. Daniel permaneció en lo aprendido. Daniel permaneció en la presencia de Dios. Y la Biblia dice que tanto Nabucodonosor como más adelante Darío lo ponían delante de todos los hombres sabios de la nación. Solamente Nabucodonosor por encima de él. Solamente Darío por encima de él. Les costó lágrimas, les costó lágrimas. Les costó el foso de los leones, le costó el foso de los leones. Pero qué bueno que aún en el foso de los leones Jehová prevaleció. Vas a prevalecer, pero tienes que ejercer una autoridad que hay en ti. Vas a prevalecer si ejerces la autoridad que hay en ti. Tienes una autoridad para que los sentimientos no te sigan destruyendo. Tienes una autoridad para que las emociones no te sigan gobernando. Tienes una autoridad para que las circunstancias no te dominen. No hay por qué estar afanado, no hay por qué estar destruido, no hay por qué estar desesperado, no hay por qué estar en depresión. Tenemos una autoridad que ha traspasado todo este mundo. Y aquel que nos las ha dado nos dice, ¿qué has hecho con la autoridad que te di? El Señor te dice en esto y terminé. Hay más, ¿sabe? Pero soy obediente. Quiere decir que en algún momento habrá una segunda parte. ¿Qué has hecho con la autoridad que te di? ¿Estás venciendo el pecado? ¿Estás venciendo a las mujeres de Potifar? ¿Qué has hecho con la autoridad que te di? ¿Estás jugando como Sansón? Con Dalila. ¿Estás jugando? ¿Te estás divirtiendo? ¿Le estás pasando chilling? ¿Estás entrando y saliendo? Dios te da autoridad para vencer. Iglesia, Dios te da autoridad para vencer. ¿Estás venciendo? ¿O todavía las malas palabras te consumen? ¿Todavía la mentira te consume? ¿Todavía la fornicación te llama? ¿Todavía la pornografía te atrae? ¿Todavía los recuerdos te esclavizan? ¿Qué has hecho con la autoridad que te di? ¿Has logrado leer la escritura? ¿La lees?
¿Sabes que Dios te ha dado autoridad para que la leas? Pero no la leas como un libro de ciencia, porque fracasa. Dios te ha dado autoridad para orar. ¿Tú oras? Te he dado autoridad y solamente yo estoy por encima de ti. Tienes la capacidad de hacer provisión y de salvar la vida de muchos. De nuestra parte esta iglesia. Hoy estoy haciendo el hincapié en salvar nuestras casas. Pero si usted se vuela en la mente como me puedo volar yo cuando empiezo a recibir la magnificencia del Señor, sabe que estoy hablando de una magnitud terrible. Porque estoy hablando de salvar al mundo conocido. Entonces, Jonathan, más allá del sueño que tú tienes y que yo pueda tener, sepamos o no sepamos mandarín, y éntralo bien en tu sistema. China es parte del mundo conocido y tú y yo tenemos autoridad para llegar a China. Entonces, si dejamos el sistema del mundo conocido al lado y nos adentramos al mundo de la palabra, yo no sé cómo esos chinos nos van a entender, pero nos van a entender. Pero vamos a llenar los graneros. O sea, la Biblia dice que el Espíritu Santo sopló aquel día y la instrucción fue: sanen a Jerusalén, a Judá, a Samaria y luego al mundo. Si usted piensa que Dios es grande en esta mañana, aquí tienen que haber cambio. Si usted piensa que Dios es todopoderoso y usted habla del Shaddai, como creo que hay un himno por ahí que habla del Shaddai, bueno, creo que hay un himno, ¿verdad? Y si usted lo canta con sumo gozo y alegría, usted entonces tiene que mostrar el cambio, porque la autoridad del Shaddai ha sido delegada sobre usted. Y aquí os doy potestad de hollar serpientes. Y aquí os doy potestad de sanar enfermos. Y aquí os doy potestad y comerán cosas mortíferas y no le harán daño. Si yo hubiera comenzado el mensaje con eso, usted hubiera gritado amén. Y nos hubiéramos ido al tome y dame de ¡aleluya! ¡Se fueron los demonios! Pero quise empezarlo totalmente al revés, para que realmente entienda el propósito de la autoridad delegada en nosotros. Toda autoridad, dijo Cristo, me ha sido delegada en el cielo y en la tierra, y yo se las delego a ustedes. Tenemos poder para cerrar los cielos. Tenemos poder para abrir los cielos. Tenemos poder. La aflicción no tiene por qué gobernarte, iglesia. Esa relación que no te conviene no tiene por qué gobernarte, iglesia. Mis doncellas, mis niñas, aunque el mundo diga lo contrario, tienen autoridad para prevalecer. Varones, tienen autoridad para continuar siendo los mancebos de Dios. Matrimonios, tienes la autoridad para permanecer sin divorciarte. Tenemos autoridad para permanecer. ¿Y qué estamos haciendo? Amén. Inclina su rostro con el permiso que usted pueda tener.
Incline su rostro, cierre sus ojos si me lo permite. ¿Por qué le pido que lo cierre? Porque no me gusta que nos pongamos a mirar. Porque si su mente viaja como la mía, mientras yo estoy mirando, ella va a las millas. Tienes autoridad ahí donde estás, por favor. Reflexiona. Esto es serio. No sigas diciendo que esto es poco a poco y que estás esperando que Dios haga un milagro. Ya el milagro fue hecho. Fuiste perdonado y reconciliado con Dios. La autoridad está en ti para cambiar. Si aquí hay alguien que no tiene a Cristo en su corazón, hoy creo que no debería de pasar en aceptarlo. Esto no es juego. Porque mientras no utilices la autoridad que se te dio en la cruz, tú estás jugando con fuego. Has vencido hasta ahora, te dice el Señor. Y créeme que es Dios. Pero no sabes el día en que el león tire el último zarpazo. Y sin mí no podráis prevalecer. Yo respeto, pero Dios llama. Dios aquí está llamando gente al compromiso. Tienes autoridad, iglesia, pero hay que hacer esa profesión de fe. Hay que decirle: Señor, yo te recibo como mi Salvador. Perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y hay que hacerlo delante de los hombres, porque Jesús dijo: si lo haces delante de los hombres, yo te confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Inmediatamente pasas de las tinieblas a la luz, porque ya fuiste perdonado. ¿Habrá alguien aquí hoy que quiera regresar a casa? Aún alguien de la iglesia que sabe que cayó y pecó y dice: yo quiero hoy confesar de nuevo al Señor. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? El Shaddai, el Ayón Adonai. Siglo en siglo es igual. ¿Alguien más que quiera hoy reconciliarse con el Señor? El Shaddai, el Shaddai, el Gabgara. ¿Alguien más que quiera hoy aceptar al Señor, reconciliarse con el Señor? Te exaltaré, el Shaddai. Con tu amor, Esto no es juego, amado. Si no aceptas al Señor confesándolo, no vas a experimentar ese poder, esa autoridad, esa potestad, y seguirás con el miedo de fracasar. No es la razón ni el sentido común que te van a dar la victoria hoy. Es la confesión. Es la confesión. el Shaddai, el Ayón Adonai. Siglo en siglo es igual. Aquí al frente, Tu poder, sin yo acercarme, vamos a hacer esta oración entonces. Ahí donde usted está, dígale al Señor: Señor, gracias por recibirme de nuevo. Tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Hoy yo quiero reconciliarme contigo. Hoy quiero que mi nombre permanezca en el libro de la vida y que tu Espíritu Santo me enseñe más de la autoridad para yo permanecer y echar raíces. Quiero ver cumplido tu propósito en mí. Por lo que te pido, Señor, manifiesta ese poder en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Vamos a pedirle a las diaconisas que están ahí, a los hermanos, abrácenme, le echen una oración por ellos.
Hay una oración de fe hecha, yo lo creo. Son valientes, porque a veces, porque no me miren, pues yo no me atrevo a reconciliarme con el Señor y prefiero seguir jugando al cristiano. Iglesia, solo voy a hacer la oración por el pueblo, aún esperando que decidas venir al Señor. Padre, en esta mañana yo he predicado tu palabra, Señor, y he dejado saber a la iglesia que hay una autoridad a la que tú nos preguntas hoy para qué la estamos usando. Si la estamos usando para negociar con el monte de Seir, o si realmente vamos a ir al monte Sinaí, al monte donde nos encontramos contigo. Bien dijo el profeta Moisés, tu siervo, el caudillo: he puesto delante de ti el monte de la bendición, el monte de la maldición. He puesto delante de ti la vida o la muerte. Escoge pues vida, le decía el profeta. Y así tú nos repites a diario, Señor, que escojamos vida. Y hoy nos dice que podamos, Señor, que ejerzamos la autoridad, que tomemos la decisión de ejercer la autoridad sobre este nuestro templo, Señor, porque este cuerpo es templo del Espíritu Santo y tú nos has mandado a permitirte a ti obrar en él, a permitirte a ti formarte en nosotros, y nos has dado la autoridad para vencer la tentación, nos has dado autoridad para vencer el pecado, nos has dado autoridad para vencer los recuerdos, nos has dado la autoridad para vencer esos sentimientos y esas emociones, aún la razón, Señor, el sentido común. Y yo te pido que sobre la iglesia venga hoy la revelación y se cumpla esa palabra, que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Libres para ejercer el ministerio, libres para levantarnos, para recuperar lo que hemos perdido. Señor, para que tú vuelvas a traer la unidad en el matrimonio, en la familia, en cada hogar, en la salud, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, yo lo creo hecho. La autoridad, Señor, la autoridad para vencer, para preservar vida y conquistar el mundo que nos está esperando. La gloria nos encargaremos de dártela a ti, Señor. Recíbela, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, amén. Dios me lo bendiga. Dios le guarde a la pastora con nosotros.